¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Estamos aquí un lunes más para repasar lo más destacado que nos ha dejado la jornada de Liga y también echarle un vistazo a lo más destacado del resto de grandes ligas europeas. Pero lo vamos a hacer de una forma diferente. He decidido darle una vuelta al formato del vídeo, por eso os pido que os quedéis hasta el final para que me dejéis en comentarios si os gusta más estos cambios que he realizado, si os parece mejor, porque yo voy a intentar sobre todo que sea más rápido, hablar de diferentes partidos y darle más importancia a lo que ha pasado a lo largo de la jornada, porque en esta número 26 creo que han pasado cosas muy importantes, tanto en la zona de arriba como en la zona media y también en la parte baja, así que vamos a hablar de esos tres tramos en la clasificación. Obviamente hay que comenzar repasando los resultados y cómo está la tabla en la Liga. Lo primero que hay que destacar es ese empate en el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que deja como principal beneficiado al Barça de Ronald Koeman. En la pelea por la cuarta plaza, el Sevilla, que volvió a dejar malas sensaciones y un mal juego ante el Elche, no pudo sumar nada al equipo de Lopetegui. La Real Sociedad muy superior al Levante en la lucha por Europa League y Conference. El Villarreal sigue en caída libre, mientras que Athletic y Celta parecen acercarse un poquito más al sueño de pelear esas plazas hasta el final de la temporada. Hay que esperar lo que ocurre entre el Betis y el Alavés. Y en la zona media-baja de la clasificación, Guedes aparece para darle tranquilidad al Valencia. Victoria clave del Cádiz ante un rival directo como el Eibar. El Valladolid, que mete en el lío del descenso a segunda división al Getafe. El Elche confirma su mejoría con esa victoria ante el Sevilla. El Eibar, que da la sensación de que lo hace todo, da el máximo, su 100%, pero no puede más. Y también golpe duro para el Huesca en un partido de que hay que hablar, en esa derrota del equipo de Pacheta ante los de Coudet por 3-4 en el estadio del equipo Alto Aragonés. Este es el repaso que vamos a hacer a partir de ahora de la clasificación, también viendo el impacto que han tenido los resultados de esa jornada en la tabla en la Liga, revisando por diferentes zonas de la clasificación. Zona alta, pelea por la Liga; zona de Champions, esa cuarta plaza que aún parece estar en juego; también Europa League y Conference; y la parte media y baja de la clasificación en esos puestos de descenso a segunda división. Ahora vamos a revisar con 5 claves los partidos que yo creo que nos han dejado cosas más destacadas en esta jornada número 26 en nuestra liga, en la Liga Española. Comenzamos con el partido clave de esta jornada, ese enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, que ya hablamos aquí en el canal, en ese análisis rápido que hice después del partido. Lo dejo por aquí recomendado si aún no le habéis echado un vistazo, y claramente la conclusión sigue siendo la misma: es que el conjunto rojiblanco tuvo las ocasiones y tuvo la superioridad, en mi opinión, durante 60-65 minutos del partido para haber prácticamente eliminado al Real Madrid de la carrera por el título. No lo hizo, y al final el conjunto blanco aprovechó esa falta de contundencia, sobre todo en la parte central de la defensa del Atlético de Madrid, para poner el 1-1 definitivo. Y yo estoy convencido que si el resultado, o el partido mejor dicho, hubiese durado 10-15 minutos más, había muchas posibilidades de que el equipo de Zinedine Zidane al final se llevase los 3 puntos. El principal beneficiado de este empate es el Fútbol Club Barcelona de Ronald Koeman, que tiene una muy buena racha de resultados en Liga. Es cierto que para mí ante Osasuna, pues la verdad es que no mereció los 3 puntos, sinceramente. Creo que el equipo de Yago Barrasate planteó un gran partido, tomando las ventajas o creando ventajas ante esa línea de 3 centrales y 2 carrileros que está planteando Ronald Koeman, pero obviamente cuando aparece Leo Messi es muy difícil contrarrestar las virtudes del argentino, que volvió a conectar otra vez con Jordi Alba, entendiendo perfectamente el lateral español del Barça en qué momento llegar al área, cuándo iniciar el desmarque, y sobre todo hay que destacar esa gran definición ante Sergio Herrera, porque no era nada fácil esa finalización de cara a gol. Creo que el Barça fue superado, sobre todo en la primera parte, por Osasuna, que además de superarlo en el juego, también tuvo las mejores y más numerosas ocasiones para haber rascado algo. Estuvo muy bien Ter Stegen, pero yo creo que faltó también definición, finalización correcta por parte de los delanteros y de los jugadores de Osasuna, que mereció más, pero que no fue capaz de plasmarlo en el marcador
pese a tener grandes ocasiones. También hay que destacar obviamente el primer gol con el primer equipo de Ilaix Moriba, el jovencísimo jugador canterano del FC Barcelona, que parece tener gran futuro en el equipo de Ronald Koeman. Vamos a ver si continúa con minutos en el primer equipo. Hay que hablar también de esa pelea por la cuarta posición, en el que obviamente el Sevilla ha completado una semana muy mala, dejando muchas dudas de cara a esa posible remontada que necesita en la Champions para estar en los cuartos de final ante el Borussia Dortmund. Una eliminatoria de la que vamos a volver a hablar en el canal, sobre todo para, de cara a esa posible remontada, analizar las posibles o los principales puntos débiles que tiene para mí la defensa del Borussia Dortmund y que va a tener que explotar el Sevilla si quiere tener opciones de estar en los cuartos en esa remontada que va a necesitar hacer en Alemania el equipo de Julen Lopetegui. También hay que destacar en esa zona media alta de la clasificación, en esa pelea por los puestos de Europa League y de Conference League, la caída absolutamente inesperada, en mi opinión, del Villarreal de Unai Emery. Es cierto que el Villarreal, por los jugadores que tiene en plantilla, aunque es cierto que había completado un gran mercado de verano, con esas incorporaciones importantes de Parejo, de Coquelin, que por un tema de lesiones apenas está pudiendo participar, pero es cierto que la mayoría de los jugadores del Villarreal no se asemejan tanto al estilo de juego que tanto le gusta a Emery, que tanto beneficios le ha dado a lo largo de su carrera como entrenador. Sobre todo estamos viendo un Villarreal que cuando llega se adelanta en el marcador, se echa muy para atrás, le falta esa ambición que hemos visto, siempre le gusta a Unai Emery para intentar atacar con espacios, pero lo cierto es que la plantilla del equipo del submarino amarillo apenas tiene jugadores que en ese tipo de partido saquen ventaja. Uno de ellos es Samu Chukwueze, que creo que se puede hablar poco de él en clave positiva porque ha estado muy regular. Es cierto que sobre todo condicionado porque Gerard Moreno jugaba constantemente o partía de ahí en algunas ocasiones en la banda derecha, no ha tenido tanta participación, pero lo cierto es que cuando ha jugado apenas ha podido aportar. Es cierto que el resto de jugadores no brillan en ese tipo de partidos, ni Moi Gómez ni tampoco Alcácer, que está teniendo una temporada muy decepcionante, también con problemas de lesiones, pero creo que Vaca en el nivel general ha estado por encima y se podría decir prácticamente que en relación entre minutos y goles logrados y rendimiento, el mejor delantero del Villarreal esta temporada, dejando Gerard Moreno fuera, obviamente, que es el mejor jugador del Villarreal y para mí uno de los candidatos a mejor jugador de esta liga, podría ser el tercer delantero, que es Ferniño, que yo creo que ha cumplido con creces cuando ha estado en el campo. Creo, como os digo, que el principal problema del Villarreal es que lucha entre las características de su plantilla y lo que más intenta potenciar Unai Emery cuando logra adelantarse en el marcador. Un equipo que hemos visto que constantemente se adelanta, pero que con facilidad le empatan los partidos porque no logra marcar diferencias cuando está intentando jugar en las contras o contradicciones. El cuarto equipo del que quería hablar, el cuarto partido, es ese enfrentamiento entre el Huesca y el Celta, uno de los partidos más divertidos sin duda de lo que llamamos de Liga, 3-4 a favor de los del Chacho Coudet, en un partido, como os digo, que fue divertidísimo, pero que yo tampoco tacharía de un gran partido porque hubo errores defensivos, sobre todo bastante importantes por parte de los dos equipos. Lo cierto es que el Huesca recibe un golpe, en mi opinión, importante, continúa como líder, pero si marcas 3 goles en tu propio estadio o fuera también de tu estadio y no eres capaz de sumar nada, esto habla bastante mal de ti. Además, si tienes un sistema defensivo que intenta dar seguridad, sobre todo en el área. Un partido divertidísimo donde vimos grandes goles. Yago Aspas parece que está atravesando un poquito de caída en su rendimiento, lleva sin marcar creo que desde que ha empezado el 2021, siendo importante obviamente participando en la mayoría de goles de su equipo, pero le está costando un poquito al Celta, sobre todo imponer su calidad defensiva, ya que Renato Tapia es un jugador imprescindible y no pudo estar. Y también hay que destacar obviamente la labor de Jason Mourinho, el central del Celta, que en los últimos 2 encuentros ha salvado 3 puntos a favor del equipo celeste, contra el Valladolid con un gol en el último minuto y contra el Huesca salvando un gol sobre la línea también en el último minuto, algo que hubiese dado algo más de ánimo, de aliento a un Huesca que lo intentó hasta el final, pero que creo que obviamente se vio muy penalizado por los errores que tuvo cerca de su propia portería, sobre todo en esa línea de 3 centrales a los que para mí le faltó muchísima contundencia y sobre todo una buena colocación para ocupar todos los espacios que hay dentro del área. Para terminar, 2 partidos clave en la lucha por el descenso.
el Elche, que fue capaz de ganarle al Sevilla de Fran Escribá, que sigue dejando buenas sensaciones desde su llegada. Un gol de Raúl Guti, al que yo creo que hay que pedirle más rendimiento a lo largo de la temporada, porque no estamos viendo ese llegador, aunque es cierto que ha tenido ocasiones, no ha acertado tanto como debería, porque ha tenido ocasiones para mí bastante claras. Y también hay que destacar el gran gol de Carrillo, el delantero del Elche, en un cabezazo, la verdad es que muy difícil, cuando estaba corriendo prácticamente hacia atrás, la pone en el palo contrario, finalmente la intentaba sacar en backlift después de que tocase en el palo, pero el VAR determinaba que claramente había entrado esa pelota. Al final lo intentó el Sevilla con un gol de Luuk de Jong, que la verdad es que está dejando malas sensaciones el equipo de Lopetegui en una semana en la que prácticamente se puede decidir su temporada. Cayó eliminado ante el Barça en esas semifinales de la Copa del Rey en un golpe muy duro y se la va a tener que ver el próximo martes, mañana, ante el Borussia Dortmund. Y para terminar, también otro encuentro clave en la lucha por el descenso, victoria por 1-0 del Cádiz con ese tanto importantísimo de Álvaro Negredo. Creo que el ex delantero del Real Madrid, del Manchester City y del Sevilla está superando las expectativas que algunos teníamos con él cuando firmó por el Cádiz al principio de la temporada. Por parte del Eibar, lo he comentado anteriormente, creo que es muy difícil que el conjunto de Mendilibar dé más. Sin duda le está penalizando muchísimo, sobre todo esa falta de acierto en los penaltis. Falló en Marko Dimitrovic en un lanzamiento que no estaba mal tirado, pero que Ledesma pudo sacar pese a la gran potencia que exhibió el portero serbio. Para mí el principal problema que está teniendo el Eibar es que estaba arriesgando muchísimo, siempre lo ha venido haciendo desde que Mendilibar es entrenador, no está pudiendo penalizar esos errores o los errores que comete el contrario o los que él provoca cerca de la portería del equipo rival, porque está fallando, como os digo, muchos penaltis. Y además el principal jugador de su ataque, que es Bryan Gil, ahora con la entrada de José Ángel Cote en el lateral izquierdo, apenas está brillando como si lo había hecho a lo largo de la temporada. Vamos a ver qué decide tocar Mendilibar, porque tiene que tocar algo ante un Eibar que cada vez está en una situación más preocupante. Ahora mismo ya está en puestos de descenso a segunda división. Vamos para terminar con lo más destacado del resto de grandes ligas europeas, Bundesliga, Serie A, Premier y la Liga Francesa. Empezamos con ese partido entre el Bayern y el Borussia Dortmund, un equipo, el del muro amarillo, que se las prometía muy felices con el doblete antes del minuto 10 de Erling Braut Haaland, pero es que ya conocemos a este Bayern de Hans-Dieter Flick. Es una máquina que no parece influirle en nada lo que haga el conjunto rival. Él impone un ritmo del partido y un estilo de juego, y sabe que al final, con la gran pegada que tiene arriba, al final va a conseguir sacar el resultado, como mínimo marcar 2 o 3 goles de forma general, porque crea muchísimas ocasiones. Hat-trick de Robert Lewandowski para colocarse con unos números mejores que los de la temporada pasada, una auténtica barbaridad. Y el Bayern, sobre todo, que fue muy superior al Borussia Dortmund en ese segundo tramo de la primera parte, explotando la falta de aptitudes defensivas de la mayoría de los jugadores que tienen su área, que normalmente tienen su área. El Borussia Dortmund lo vimos muy claramente tanto en el primer gol como en el segundo. Es cierto que en la segunda parte, cuando el ritmo parecía haber caído totalmente, estábamos en un partido más pausado, podríamos decir. El Bayern, que con esa pegada que tiene, con esa pegada que suele lucir en la mayoría de partidos, le dio la vuelta al resultado, que para mí el empate era lo más justo. El Bayern continúa como líder, pero tan solo tiene 2 puntos de ventaja con el RB Leipzig, que volvió a ganar el equipo de Julian Nagelsmann. En Francia no tuvimos Liga Francesa, tuvimos Copa de Francia, y la gran noticia es que el Olympique de Marsella cayó eliminado ante un equipo de aficionados, ni siquiera eran profesionales. En la Serie A todo continúa igual, victoria de la Roma, del Milan y de la Juventus. Hay que destacar sobre todo la del equipo de Andrea Pirlo, 3-1 ante la Lazio, con Cristiano Ronaldo como suplente, para llegar en forma y descansado a ese partido entre semana de Champions ante el Oporto. Ya sabéis, os lo dejo por aquí recomendado, que hemos hablado la semana pasada en el canal sobre si se había acabado el dominio de la Juventus en la Serie A. Y para terminar con la Premier League, con Inglaterra, se ha terminado esa racha de victorias consecutivas y de partidos sin perder del Manchester City, que cayó derrotado por 0-2 ante el Manchester United. Y para mí, obviamente, no es preocupante esta victoria, porque la Premier está más que sentenciada. 11 puntos de ventaja tiene el equipo de Pep Guardiola con respecto al de Ole Gunnar Solskjaer. Lo que vemos es que un partido importante más, el Manchester City vuelve a repetir los errores
que yo creo que tiene que corregir si quiere ganar o llegar muy lejos en la Champions. Concesiones en su propia área innecesarias, un penalti de Gabriel Jesús en el primer minuto del partido que aprovechó perfectamente Bruno Fernández, el segundo creo que no es un error tan grave, y otra vez volvimos a ver que no domina su área y que en el área contraria, pese a tener muchas ocasiones, no logra materializarlas y se quedó a cero ante un Manchester United que creo que defendió bien, aprovechó sus oportunidades, pero que lo más normal es que no hubiese rascado los 3 puntos, viendo, en mi opinión, la cantidad de ocasiones que le creó el Manchester City, bastantes de ellas claras o muy muy claras, podríamos decir, aunque no acertó el equipo de Pep Guardiola. Y un último apunte: en Inglaterra, el Liverpool es ahora mismo octavo en la clasificación, a 4 puntos de los puestos de Liga de Campeones, y ha sumado su 6ª derrota consecutiva en Anfield, obviamente algo sin precedentes en la historia del equipo que ahora mismo entrena Jürgen Klopp. Espero vuestro comentario con qué os ha parecido este cambio de formato de los vídeos que solemos hacer los lunes repasando la jornada en Liga y también el resto de grandes ligas europeas. Si os ha gustado, me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis para que lleguemos a más gente y el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.